Muy buenas noches, queridos amigos. Es un verdadero placer estar con todos ustedes en esta noche para presentar este libro denominado El hijo del peluquero, que es una suerte de autobiografía, y lo hacemos a través de esta plataforma Zoom, ya que esta pandemia no nos permite estar en vivo con ustedes en este hermoso local del Club Sol de América. Quiero presentar aquí con quien vamos a dialogar. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Para mí, André Daniel, Maite, muy interesado, ahí. Estamos aquí en el local del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y el doctor David Galeano Oliveira es el director general de esta importante institución. Como vivimos en la zona guaranítica, creo que fue muy acertada la decisión del amigo Negro Vega de que su prólogo fuera bilingüe. Presidente, ya algo hable, que a tus abuelos ni un monguetaco a vivir, caray Negro Vega, diga, opa, vete, oye, mi activa, Gina, coa tipo la interpe, oye, que se alcanzabe que te iba el piasco, que te envía apoyo a caray Negro Vega, a que haya negociado con mi carebe. Ni me go a ver para este año, mi enderezada, bien formosa, pero hasta esa que voy a ver. Excelente, doctor. Bueno, lo que queremos significar es que el Negro hizo una edición acorde a sus posibilidades económicas, y se vio que en un abrir y cerrar de ojos se fueron toda esa primera edición. Y muy acertada estuvo la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la ciudad de Formosa en propiciar otra tanda de edición de este libro. Y en ese aspecto queremos saludar en esta noche al intendente de la querida ciudad de Formosa, el ingeniero Jorge Joffre, como así también al director de Cultura, que es el señor Javier Ramírez. Presidente, efectivamente, mí estábamos teniendo un árabe, estaba Formosa, no teniendo un árabe, ahí va a tener caray Jorge Joffre, a ver, que tenemos a la escuela, mi algo, oye, porque tenía por ahí, con la vallepeo, el último, Negro Vega, o no se llegue jamás, a la nuca, el libro ya, esa buena, aún más jamás, esta vez está pisada, estamos ahí, o la java, pues algo, anda, hoy llegué más, y que juegue con el señor más, y no voy a coger. Bueno, en este sentido, doctor, yo lo que quiero, y queridos amigos, quiero destacar algo que podemos decir la actitud del Negro Vega a través de este libro, que como les dije es una suerte de autobiografía, en reconocer a su padre, don Anselmo Vega, él es el peluquero, y a doña Asunción, ambos oriundos de Paraguay. Su padre era oriundo de Carapeguá, en tanto su madre de la localidad de Roque González de Santa Cruz, ex Tabacú. Presidente, mi hija mi moco idea, para ir Anselmo a coña que hay Asunción y como ñemoñacuri Negro Vega, a moco idea de la huesa, a Paraguay también va. A Pepe Aguera, Huecoña Moñamia, Pepe Negro Vega, Aina Francisco Dolores, Areva, Pejera Tete, a Nere Javiesa, Coavi, Aguero Pío, Ocuri, Formosa, y Gato Jamaisa, como Ñemuno, Pepe. Así es, ellos se instalaron primeramente en el pueblito, era un pequeño pueblo sobre las vías del ferrocarril Belgrano, en Estanislao del Campo, y construyeron una casita, humilde por cierto, una familia con limitaciones, pero con un espíritu emprendedor, y llegaron a una tierra que les recibió con los brazos abiertos, como siempre es considerada la República Argentina, a tantos connacionales nuestros que siempre los recibieron con los brazos abiertos.
Bueno, así lo recibieron a Anselmo y a doña Asunción. A pesar de que Pico Avi está aislado del campo, lleva Formosa. A Pepe un llegué, pasa así, ni pero un ame, a Pepe Catú, con una cara, amo con idea, hay ni moñares ni de fuera. A Pepe te tenía cuenta ya esa cosa Argentina también. Argentina con España de la pizza Paraguay, yo ve, o me en vivir, o me en vivuna, a que te intentaba con Juan, te cote Haisa. Ya ve, ahora peleamos, a Eguazú, ella es esa amor, Argentina también. Homo Penda Jaguere, Homo Penda Jaguere, que está Paraguay, y Daniel. Y bueno, continuando un poquito en orden correlativo de qué es lo que trata este libro, don Anselmo no solo se dedicaba a la peluquería, sino también a otros menesteres, y en la casa tenía una pequeña huertita, o gallerere, como se suele decir en guaraní. Tenía todo lo indispensable para comer diariamente, que no faltara el sustento. Esa era la preocupación de su padre, y aparte le enseñó los rudimentos de la vida como para enfrentar los golpes que nos da la vida, porque la vida no es todo rosado, no es todo color rosa, ¿no? Es difícil. Negro Vega, y tú has hecho un bajo, está ahora lleva, oye, mi tinde de Jason, mi hijo, pues nada, después ayer el doble copa, un mía, pepe, y tú has ya pues, Negro Vega, tengo, oje, sabcaso, oje, combo, eso, que combo tijan más. Ya ven, tú sabes, ya te conté, ya esa cosa, Negro Vega, hay pequeño cuera, llevas a cuera, no que combo tijan. Que componaje, pues, a peso que Negro Vega que fuiste de fuera. Bueno, y así como sus padres se emigraron del Paraguay, se establecieron en este aislado del campo, llegó el momento que tenían que volver a mudarse, y vinieron a la capital, a Formosa. Se establecieron en el barrio San Miguel, y ese barrio les formó, lo moldeó al negro. Allí dio todo de sí, con el deporte, con el Club San Miguel, más tarde con el Club Sol de América, donde llegó a ser presidente de esa importante institución deportiva y social que está enclavada en pleno corazón del barrio San Miguel. A pesar de esa escena oágico y San Miguel de Formosa, estaba Guazú, el dueño por un llegué, allí para que coge un poco de llegué de fuera, estaba en para de Negro Vega, un Montemonde, el Sol de América. Hoy tuvimos que estar a pisar el pesajado a mí, y tal vez su jamás o a Pedro Ama, estaba en Pepe Mando a Ponada, Negro Vega, para esa baja, hoy pe ave lleva su referencia a tu jamás, eso no ya, a un poco tu que vive a Tijaje a Sol de América. Bueno, una institución que desde su fundación, fundado por paraguayos, el 5 de enero de 1947, y tomaron el color azul. Yo no sé por qué tomaron el color azul Sol de América, por algo será. Bueno, todos lo sabemos porque habían emigrado muchos de nuestros connacionales en aquella triste guerra civil del 47, mal llamada revolución porque no hubo ninguna revolución, al contrario, involucionamos. Y ahí él se dedicó al deporte, luego entró a trabajar, trabajó en una institución bancaria, en el Banco Formosa, bregó por un lugar mejor para sus compañeros de trabajo, como gremialista en el Banco Provincia de Formosa. A ver, en el en la etapa, oye, voy a empezar con él. Mi abuelo, yo a poco de Banco Formosa, oye, allá bebé ahí, oye, oye, poco que tendai con nada, con va a pojabe, oye, que están en un vaya, oye, pues, vinieron un verano, oye, pues no va a ir mi muro y se espera, y su espera, que contiene ya popea, te amo, que tu mamá se no va a poner. Bueno, llega un momento también importante en su aporte al deporte. Él tenía un sueño como una quimera y pocos creían que podía lograrse, sin embargo se logró.
en el ex campo de aviación que tenía Formosa. En esa época eran las afueras de Formosa, hoy prácticamente queda prácticamente dentro del, bueno, está dentro de la ciudad, pero no quiero decir en el downtown como dicen en inglés, ¿no es cierto?, del casco céntrico, pero sí quedó dentro prácticamente del centro geográfico de la ciudad de Formosa. Y ahí se construyó el estadio Antonio Romero, que se inauguró en 1981, el 16 de agosto, el día de Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de Formosa. Nuestra Señora del Carmen. Bueno, tal es así como les dije, el 16 de julio, el día de Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio de aquel año 1981, viene una selección mixta, vamos a decir, selección que incluía a los más mayores, que era campeona de 1978, campeón del mundo. Estaban Fillol, Luque, todos esos grandes jugadores que salieron campeones en el 78, más los campeones del 79, estaba Ramón Díaz y estaba Diego Maradona. Entonces, fue la primera vez que Diego Maradona pisó el estadio, el novísimo estadio Antonio Romero de Formosa, que hoy día es uno de los mejores estadios del país, indudablemente del norte, sin ninguna duda es el mejor estadio de fútbol, con todas las comodidades modernas. Y ahí se logró ese sueño, esa quimera, como les dije, que tenía un grupo de allegados, un grupo pequeño, porque fueron desertando al parecer, según como me contó el negro, los que eran en principio la comisión, porque no creían lograrlo, sin embargo se logró. Lleva, está allí con esta pisaje, iba a Yapotas a Oyapo, a Negro Vega, a Oye, a pisa cuira, a pisa Jabe, Oyapo, estadio Ñapoquera, pero Capipo Coba, Oñeja Jabe, a Upepe, Oye, está pisando mi Japona, en la cual parpete, de cabeza Fillol, Luque, a Pereira Maradona, un iba a jugar a Pepe Formosa, a Negro Vega, lo vio más y Pepe. Ahora era un combinado campeón 78 y campeón mundial 79 que salieron en Japón, y el juvenil. Y ahí estaba el pelado Díaz, que hasta hace poco fue el técnico acá del Club Libertad, Ramón Díaz, y por supuesto Diego Maradona, el astro que nos dejara hace una semana lastimosamente. Físicamente nos dejó porque yo creo que así como todo el mundo lo reconocieron como uno de los mejores del mundo, de esa manera no se va a olvidar seguramente la imagen de Diego Maradona. Ahorita en la madrugada me Formosa, lleva uno varios pesos más. Sí. A veces y yo ya arriba. Nada menos cuando se estrenó ese estadio, Antonio Romero. A Negro Vega lo vi. Así es. Bueno, después viene en el 83, cuando termina el periodo de los gobiernos militares, vuelve la democracia, y el primer intendente de la democracia fue nada menos que el Negro Vega. Ya ves, de tu chapa ya pega. O ahora lleva mi Buruisá, Imbarete, Estama, ya puedo ahí pues. Oye, pisa a Negro Vega, que cobierta a. Oye, pero que tenga la Perú, Formosa Permana. Papá, ve ahí mandó. Los azareíris a coincidir de Buruisá, oye, Charamón, un barrio basura, ya es Negro Vega. Bueno, y después llega la diputación provincial, él fue diputado provincial y tuvo muchas iniciativas que beneficiaron a esa comunidad llamada Formosa, como así también crearon una revista mensual llamada La Mirilla, que se distribuía gratuitamente, y su paso por el Club Sol de América, que llegó a ser presidente de esa institución, y en esa institución él implementó las costumbres guaraníticas.
el 1 de agosto, que es el día bueno, en Formosa le dicen la calle con ruda. Y el 1 de octubre, el día de octubre. Sí, esos fueron todas iniciativas de Negro Vega. A pesar de que hace años por tradición. Fíjate que tenía no mandó pensamos que tu se va a llevar hoy que está Amanda Yejara, diputado lleva a pedir que está hoy ya puedo ir de no vale a pedir de la mililla de bandera de Yejai Pire o más ahí que está agendado y vos a saber que está Marandú Formosa Rejegua a pedir baja y te imagina lleva como tenor de Yepepe Sol de América y pues subir Sol de América como tenor de Árabe. Así es, su paso por el deporte realmente fue muy importante. Bueno, todas estas historias resumidas lo pueden encontrar desde la primera hasta la última página. Realmente es un libro que se hace sentir como muchos de ustedes se van a ver reflejados en ese libro, de cómo un hombre proveniente de un hogar muy humilde llega a tantos sitiales de importancia dentro de la provincia de Formosa. Y dos cosas quiero decir como para concluir, doctor y queridos amigos. Formó una hermosa familia junto a doña Rosa Cosio y su formación desde niño con la doctrina justicialista que nos legara el general Juan Domingo Perón, muy amigo del Paraguay también. Y esa doctrina hizo que él siempre lo llevara en todo momento, y por eso él se brindó siempre a la comunidad, a sus prójimos. Es un sentido que le da a su vida con esa doctrina justicialista del general Perón. Dice Tebe, dice que algo yo ya fue algo que el Negro Vega, que fue el que está tembiesa. A mi hija, pues Tebe, porque está amando ganarme, mi padre conectado ya fue a fue. A ver, una vez, ya papel juega igual. Luego, ni en Vireco, cuña Carayito Sacocio, hoy ni en Moña de Cuera, mi cuñada, a ver, que invita a Musúa, todos profesionales. Opa, de Jamba, o Nemarando de Pe, e Catupiri, tu Chapama, algo que te conte, Cai Negro Vega, Chacoaba, essa vai tua, e Catupiri, Recopoti, Arretaio e Correza de Cuera. Agora, mi Itagira Cuera, o essa mora e tua, e sempre o último super Cuera, pensando ante o himno, hospital. Manduaná, pegando vemos a lei, pegando que tu mãe onde lugar a cair, Negro Vega de Coricue. Isso vai pegar essa canha de ao para ter sabe a de Boria Cueva, Boria Cueva, sabe antes e que tu o íamos hoje o viéramos Oyupi a ver se bate. Ao mais é muito tempo, amém. A Iguaçu, principalmente do Japão, já vou a ver. A verdade é que o tenente já recebeu já recebeu a mão, mas a Iguaçu do Pijarebre, já não é Negro Vega, aí se vê que está a panela que o tem a população já pode, o para ter bom mais gente. A minha mulher já recebeu a Formosa de Kobe, a Formosa agora onde ando da terra aí em Bahia. Perra rosa, bem, catete, né, catete, onde ando da Ribeira, cara Negro Vega, Y bueno, así compartimos con ustedes esta presentación del libro El hijo del peluquero, en memoria de sus ancestros, don Anselmo Vega, quien le enseñara cómo enfrentar la vida y hasta dónde ha llegado el Negro Vega. Por sobre todo, yo creo que él se ha sabido granjear tantos amigos, y entre ellos, bueno, nosotros también nos alegramos de pertenecer a ese núcleo de amigos del Negro Vega. Y ahora les insto digo, a que adquieran este libro, que es muy interesante, Un hijo de Formosa, que dio de todo para sí mismo, para su familia y para el engrandecimiento de la querida provincia de Formosa. Visité, para tengo tenido allá en Saramón. Algo Negro Vega o Japão e mandou ao Ituare, algo que tem cara aí na Pijara, peluqueiro de lá,
Empezando, el hijo de peluquero, a veces como va a subir tú a siempre. Gente no para vestir, y ya no, ya yo va, ya voy a coco, ahora nunca. Tamba, el bebé de tu con nada, hay que tú también en el primo de guapo, jamás, más página formosa, va, es para ver formosa de coco, va, es para ver formosa de esa cueva, Betimba, diga, tú ibas a cuitarte Saraibe, tengo un eje combo, justicialismo, cuando amigo Perón, el envía sacuérico, Pamba, ya puedo recuperamos a un boja zapaiteo, que veje algo Harvey, oye, apoya tu mía, o no hay jamás, que era el goteo, cuando amigo Perón. Pero igual que no aranduca, que yo guardamos, pero llenamos peña en tu conata. Está bien para mí, negro, habría tenido el lengua y cultura guaranilera, pero mira Paraguay, como más supe está, yo habría para mí, ahí hijo del guape, ahora tenía mi niña interesada formosa, a ver, tenía vivienda de tu chapa de peo, a caraída ni electorales, o un poco guapuda, creo que tirar es mi anduja, se llama Iruso, que diga todas las maízas, es en Duay Guarani y Geme. Ahorita el tema de PM. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Aprende a por internet.